6 de la tarde, 36 minutos, y dijimos que íbamos a tener la posibilidad de charlar con Martín Lustó, y aquí está, en línea. Martín Lustó es presidente de la UCR y senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Hola Martín, Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, te voy a contar que yo te elogié porque creo que hoy de alguna manera empatizaste con la mayoría de los argentinos en un tema tan simple y tan grave como el no conseguir repelente, un tema que angustia y le trae problemas a la mayoría de las familias en Argentina, ¿no? Bueno, contame por qué escribiste lo que escribiste y contale un poco a la gente también qué escribiste. Bueno, Pablo, estamos en una epidemia de dengue y un gobierno que o la niega o no participa del debate público y ciertamente no marca una línea directiva en materia de política pública sanitaria. Y eso se ve en las idas y vueltas con el tema de vacunación, si sí o si no. Una cosa es que la vacuna pueda detener un brote y otra cosa es que proteja a aquellos que hayan tenido dengue. No conocemos la cara del ministro de Salud, ni ha hablado ¿sí? acerca de este tema. Y hoy lo que pasa es que, a pesar de la invasión de mosquitos en un montón de lugares, el crecimiento sistemático de los casos de dengue, no se puede conseguir repelente, no se pueden conseguir espirales. ¿Sí? Y cuando uno trata de conseguir un repelente, si te metes en Mercado Libre hoy a la mañana, el envase de 60 gramos de crema valía 15.000 pesos. 15.000 pesos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que uno aprecia? Aprecia, como decía recién, un gobierno que se desentiende de esto. Y está claro que cuando el Estado es elefantiásico, cuando el Estado acumula deformidades, no te resuelve el problema. Pero un Estado mínimo que no se quiere ocupar de la salud, que no se quiere ocupar de la educación, también genera este tipo de inconvenientes. ¿Vos por qué crees que el gobierno está totalmente ausente, que coincido, es así, totalmente ausente de esta epidemia de dengue? ¿Por qué está ausente? ¿Por ideología, por incapacidad, por falta de gestión? ¿Por qué? Primero por ideología y después por incapacidad. ¿Por qué por ideología? Porque el presidente ya lo hemos escuchado decir que él, si fuera por él, sería narcocapitalista, es decir, no tendría Estado directamente. Pero como no puede, la realidad solo quiere un Estado que provea seguridad y justicia. Nunca habla de salud y educación. Es un presidente que cuando va a una escuela dice que en la educación pública se adoctrina. Y él va y adoctrina cuando habla en la escuela a la que él fue. Es un presidente que habla pestes de la formación, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pues dice que también se adoctrina ahí, pero de ahí salió Luis Caputo, su ministro de Economía. Desde ahí. O Diana Mondino. Entonces, ¿cómo es que se adoctrina? Si salen Kicillof y Luis Caputo, no hay adoctrinamiento. Es un presidente que habla en contra de la educación pública, pero su ídolo, que es Hayek, ¿sí? Un economista austríaco, se educó en la Universidad de Viena, que es pública, y después dio clases en la London School of Economics en Londres, que es pública. Entonces, es un presidente que o miente, o tiene insensibilidades, o manipula, o desconoce. Y en el caso de la epidemia de dengue pasa lo mismo. Es cierto que el mercado, a través de lo que cada uno de nosotros hace, compra, vende, va generando información, ¿sí? acerca de dónde hay falta de algo, dónde no hay falta, dónde hay exceso y las cosas se ajustan. Y eso es lo que decía Hayek. Pero también muchas veces, y lo hemos visto de manera repetida, el Estado puede concentrar información y si la usa a tiempo, previene ciertas cosas. Bueno, justamente... Si vos estabas viendo que en Brasil, en el sur de Brasil, por todo Brasil, había una epidemia de dengue que se estaba extendiendo eso de manera inusitada al norte argentino, y ves ciertas cosas de tropicalización del clima, por ahí podés tener una campaña de sanitaria y además de seguridad con respecto a las cosas que tiene que brindar el Estado para que ciertos insumos estén en la Argentina. Hoy en todo el mundo, después de el COVID y después de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, todo el mundo, inclusive Estados Unidos, que admira tanto el presidente, están pensando cómo la producción se vincula con cierta seguridad nacional en materia sanitaria o directamente en materia de ciertos insumos fundamentales. ¿Sabés que recién... Es un presidente que descree de eso. Recién me decía el presidente del Colegio Farmacéutico de Lomas de Zamora que el DNU desactivó laboratorios nacionales, laboratorios del Estado que hoy podrían estar fabricando repelente. No, la verdad no lo sabía yo.
eso. Mira, yo desconozco, hay un montón de cosas que están en el DNU y un montón de cosas que están en la ley ómnibus que son como la caja de Pandora. Dentro de una trampa, claro, son una caja de Pandora que solamente a medida que vos vas revisándolo y hablas con más gente, te encontrás con una cantidad de sorpresas y muchas veces direccionamiento de la política pública a favor de ciertos grupos y ciertas empresas. Sí. Entonces, en este caso, te repito, no importa si es con los semiconductores, no importa si es en materia sanitaria, todos los países serios del mundo, con un planeta más polarizado y más tensionado, están viendo cómo se aseguran ciertos insumos. Y cómo los estados pueden proveer información y estimular o muchas veces arreglar eso. Ahora, Martín, en el caso de Milei no creen nada de eso. Vos hablaste de fallo de mercado, que justo fue, creo que el tema principal de la charla de Milei en Davos a principio de año, diciendo no existe el fallo de mercado, el mercado es perfecto, nunca se equivoca. Bueno, mirá en qué poco tiempo se demostró la barbaridad de lo que estaba diciendo Milei, en nada, en 3 meses. Pero es que primero, y lo padecemos todos. El razonamiento que hace Milei es como decir, bueno, en materia de dogma de fe el Papa no se equivoca, bueno, porque es la máxima autoridad. Él cree en un mercado que es como un dios, que nunca se equivoca. Ahora, él dice que leyó mucho a Alberdi, que leyó mucho a Hayek. Hayek habla de fallos de mercado. Hayek habla de externalidades, que es como cuando el mercado hace un mal. Por ejemplo, cuando el mercado rompe el ambiente, ¿sí? Cuando la producción lo que hace es polucionar. O cree que hay niveles mínimos de subsistencia que hay que sostener, es decir, ingresos mínimos que deberían tener todos los ciudadanos, porque si no, no hay capacidad de participar de nada en la vida colectiva. Entonces él tiene una visión muy fanática del mercado, que no rige en ningún país del mundo. Estados Unidos no es así, no es así. Ahora, Martín, cada vez que hemos visto en materia de política sanitaria, ¿por qué los países deciden vacunar? ¿Por qué no lo dejan al mercado decidir si alguien se vacuna o no? Acá es como que Milei dijo, bueno, que cada cual se defienda de los mosquitos como puede. Todavía no hay información. Todavía, por ejemplo, ¿vos conocés alguna información pública, alguna estimación de cuánto más tiempo puede durar esto? Oficial ninguna. Bueno, ese es el problema. Hay una conferencia de prensa todos los días a la mañana y el tipo que habla ni siquiera sabe para qué sirve la vacuna, no la entiende. ¿Por qué no ponen al secretario de Salud hablando en la conferencia de prensa de Adorni? No lo entiendo tampoco. Bueno, ese es otro punto. Digo, tenemos en plena epidemia de dengue, con más de 150.000 casos, no tenemos información, no le conocemos al secretario de Salud la voz, la cara. No brinda tranquilidad aún en medio de esta desesperación donde cada uno se intenta proveer como puede. Y lo peor de que cada uno se intente proveer como puede es que ya sabemos qué es lo que pasa. El que tiene más recursos lo puede comprar. Sí, ojo, vos te quedaste corto. Recursos, hay gente ofreciendo repelentes, potes grandes a 60 lucas en Mercado Libre. Y no dudo que hay gente que la está comprando. Obvio. Bueno, y también yo he visto el otro día, fíjate cómo estamos en materia de política sanitaria. El otro día vi al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gran profesional, pero explicaba cómo hacer un repelente casero. Y entre las cosas que decía el repelente casero, necesita 40 días de maceración en alcohol. Una locura total. En 40 días no sé dónde estamos, pero por eso, para saber cuánto... Una cosa es que el gobierno ahora, salga el gobierno nacional, diga, en 2 semanas no hay más mosquitos. Esta es una ola que viene por tal motivo. Cuídese por tal cosa. Vos viste, por ejemplo, ya el año pasado a mí me parecía raro. ¿Cómo puede ser un país que tenga una epidemia de dengue y que en los colegios no te inciten a que se compre uno y rocien a los chicos a la mañana o a la tarde en cuanto vayan? O que compartan entre las familias, compren uno por día y rocien al próximo. No hay política pública, en el medio de una epidemia totalmente muy fuerte. Y Martín, mucha gente enferma que la está pasando mal. Terrible, sí. Fallecidos. Te pido salir un poquito de este tema que lo has expresado con toda claridad. Hemos pasado, creo, de un Estado todo lo puede, todo lo abarca, todo lo financia, porque tiene recursos infinitos, capacidad infinita, todo, que creo que quedó claro que era mentira, a esta locura de el Estado mejor que no haga nada, que no hace nada y bueno, nos complica la vida todavía peor. Te pregunto, ¿cómo es que Milei les está dejando un campo a los políticos
enorme para trabajar y para decir, no, el Estado coherente, el Estado donde tiene que estar, el Estado eficiente para lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cómo es que no se puede construir más oposición? O tal vez 3 meses es demasiado poco tiempo, pero digo, ¿cómo no hay una oposición más vigorosa en este momento a esto de Milei que es insostenible por donde lo mires? Mira, primero arrancaría por tu observación inicial. Es como que para aprender que el Estado tiene que tener, llamémoslo, un tamaño proporcional a los problemas que tiene que resolver y una capacidad o una eficacia también proporcional a eso, hemos tenido que aprender así. Es decir, tenemos que llegar a un punto donde alguien reniega del Estado y genera problemas en un montón de áreas para entender creo que no evidentemente se puede sí. hacer cualquier cosa con el Estado. Creo que Y esa evidentemente es una discusión que yo vengo teniendo hace mucho. Si uno quiere una sociedad que sea moderna y de iguales, es decir, ni moderna para unos poquitos, ni de iguales en la mediocridad, vos necesitas un Estado que sea eficaz y que sea sensible. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque no hay país del mundo que progrese si su Estado no mejora a través del tiempo. Vos podés ser comunista, pero si tu Estado es siempre malo, sos Cuba. Si tu Estado mejora, sos China y sacás 10 Argentinas de la pobreza. Vos podés ser un país chiquito de Europa. Si tu Estado es malo, sos Grecia. Si tu Estado es bueno, sos Irlanda. Podés ser un país de nuestras latitudes, es decir, con nuestros recursos naturales y nuestras condiciones geográficas. Si tu Estado es bueno, sos Australia. Si tu Estado es malo, sos Argentina. Entonces, nuestro Estado acumuló a través del tiempo deformidades en todos los campos. Y una cosa es corregir esas deformidades y otra cosa es decir, no voy a tener Estado. El presidente prefiere no tener Estado. Otro ejemplo muy parecido a esto es lo que hizo en materia de política educativa. ¿Por qué? Porque primero, ¿sí?, de vuelta, él critica la educación pública, que es lo único, lo principal que puede generar una sociedad más pujante, más igual, con oportunidades para todos, etcétera. Pero lo segundo que hace es lo siguiente. Él dice, ¿te acordás que con Chiche Helm anunció una política pública que no existía? Sí, totalmente. Que es subsidiar a los tramos de ingresos medios y bajos de colegios privados. A sus chicos a colegios privados. Primero lo anunció cuando no existía. Aquel que tuvo que cambiar a sus hijos de colegio ya lo hizo. Sí, lo das llegó ahora. tarde. Pero además, vos y tu audiencia saben bien que los colegios privados reciben subsidios. Una enorme mayoría reciben subsidios para el pago de los docentes, de los sueldos. Entonces ahora vos le das a los colegios privados sueldo para los docentes y a algunos les das a algunos padres plata para que puedan pagar las cuotas. Mientras tanto saca el Fondo de Incentivo Docente a nivel nacional y financia la educación pública. Es de locos. Eso es lo que estamos viendo, un presidente que es insensible, es excesivo siempre que toma decisión y es insensible, es excesivo en su fe por el mercado. Entonces, degrada Secretaría en Ministerio de Salud y no tiene política pública en de salud en nada, pero en estos momentos en particular lo estamos sintiendo con el dengue. ¿Se preocupa por cuántos muertos hay? ¿Se preocupa por cuántos contagiados? ¿Lo han oído hablar a Milei? No habla del dengue. No. Entonces es insensible con lo que está atravesando la población, que tiene que tratar de inventarse repelentes caseros para poder salir al exterior o tener la vivienda cerrada para que no le ingresen los mosquitos, y algunos no pueden hacer ninguna de esas dos cosas. Entonces igual son picados, igual son infectados, con los riesgos de hoy y a futuro. En materia de educación, ¿tiene alguna sensibilidad? Como no es padre, ¿entiende lo que significa cambiar a tus pibes de colegio? Lo que es para la familia, para la dinámica familiar, para ver si consigues lugar para todos los hermanos en el mismo, si antes llevan el mismo, si el chico se siente igual en el nuevo colegio, si le hacen bullying o no le hacen bullying, si prende a sus amigos de manera definitiva, si hay que viajar más, ¿lo entiende? No. ¿Entiende lo que es para un jubilado que le subieron algunos medicamentos 10, 5 o 15 veces? Lo que es vivir con una jubilación de 200.000 pesos y pretender congelarlas en poder adquisitivo a partir de ahora, de esta manera, parece que no lo entiende. ¿Entiende lo que es para una familia, por una pyme, de golpe pagar 5, 6, 7 veces más por la electricidad o el gas? No. Y ahí volvemos a tu punto. ¿Estaba bien congelar el precio de la energía? No. ¿Está bien descongelarlo de golpe? No. Está claro. ¿Estaba bien la política hidrocarburífera del gobierno anterior? No. ¿Sí? No. Y de hecho, el kirchnerismo pasó de tener superávit energético a déficit. Sí. Es culpa de la gente y se la tenés que subir. En la Argentina el combustible subió 300% en 3 meses.
¿Vos viste algún país que suba el combustible 300% en 3 meses No, sin que haya un shock petrolero? ni ¿Cómo hace la...? 10% suben. Si sube 10% de Estados Unidos, hay una revolución. Pero por eso, pero no pasó nada en el contexto internacional. Es una decisión abrupta de política doméstica. Sí. Y yo tengo una gran diferencia con Milei en lo abrupto y en lo excesivo. Es insensible. Es excesivo. Mira, el mejor ejemplo de que es excesivo es su devaluación. Porque si el valor del dólar hoy, es decir, si el poder adquisitivo del dólar hoy, si el precio de las cosas en dólares en la Argentina estaba bien, entonces el de diciembre cuando él devaluó estaba mal. Es decir, devaluó de más. Claro. Bueno, al devaluar de más generó más inflación. Al tener más inflación, se comió los ahorros, se comió su salario. Entonces hoy todo el mundo se encuentra con que no le alcanza para nada. Y él no habla de eso, habla de si los bonos, habla del riesgo país, habla de lo financiero. Entonces cuando vos tenés un presidente que es excesivo, que es fanático de una idea y no la quiere debatir, y que es insensible, si además no tiene intendentes, si además no recorre la Argentina, si además no habla con los gobernadores, ¿cómo sabemos que ve la realidad? ¿Qué crees que va a pasar con los gobernadores? Supongo que vos hablás con varios, tenés buen diálogo, son de tu partido. ¿Hablás con ellos? ¿Crees que está cerca un acuerdo o más lejos que nunca? ¿O algo en el medio? Mira, yo hablo con todos los gobernadores. ¿Qué no todos los gobernadores? Los que están muy apretados en sus finanzas no quieren confrontar. ¿Sí? Los otros se dan cuenta que no hay posibilidad de diálogo. Les gustaría, obviamente, que la Argentina se recuperara, porque eso también implicaría que se recuperarían sus provincias, pero lo que no pueden tener es un diálogo sincero. Y cada vez que hay un avance, ven que después hay un retroceso inmediato. Y no ven que se estén concertando políticas públicas o colectivas, sino que hay una decisión. Ustedes piensen que a Nacho Torres, cuando escaló el conflicto, le sacó 30% de la coparticipación, le retuvo. Qué loco. 30% de la coparticipación. Hay provincias a las que casi las mandan default. Las mandan default porque no les da los dólares o porque no les refinanciaban las deudas y tenían que pagar deudas con el mercado. Tuvimos cerca de 2 provincias que tuvieron a un par de días u horas de caer en default. Ah. Entonces es un mecanismo que utiliza el gobierno para disciplinar. Y me parece que los gobernadores ven eso. ¿Qué es lo que ven? Ven que no hay una voluntad de tener un debate para un acuerdo, sino que hay un deseo de imposición de ciertas ideas. Lo mismo vale para el acuerdo del 25 de mayo. El acuerdo del 25 de mayo. ¿Hay algo de educación en el acuerdo? No. Y sin embargo el presidente dijo que la tragedia educativa que vivía la Argentina era tan grave como la inflación. No puso nada de educación. ¿Hay algo de salud? Porque Argentina, paradójicamente, vos que hablabas antes de el Estado que decía que podía hacer todo, Argentina es un país que gasta mucho en salud, mucho por habitante, mucho en términos de su PBI, porque tiene sistema privado, sistema público, el de las obras sociales que es intermedio. Argentina es un lugar donde el sistema de salud está particionado. ¿Qué quiere decir que está particionado? Vos tenés empleo, tenés una obra social. Te quedás desempleado, entonces vas a otro sistema, el sistema público. O te jubilás, vas a otra parte que es el PAMI. ¿Alguien tiene tu historia clínica en algún lugar para que sepas qué te pasó? Nadie. Entonces, vemos ese tipo de cuestiones. Argentina gasta mucho en salud. ¿Tiene una prestación de salud equivalente? No. ¿Es una materia para discutir? Sí. Argentina tiene recursos naturales, sí. ¿Estamos para explotarlos, como dice Milei, sin prestar atención al medio ambiente? O cuando vemos la tropicalización del clima, los eventos meteorológicos extremos, las inundaciones, que países vecinos, como en Brasil, en Río de Janeiro, esos 60 grados de sensación térmica, ¿no estamos para prestar un poquito más de atención al futuro y a las consecuencias de lo que hacemos? Bueno, se ve que para él no. Entonces nosotros queremos que, y muchos gobernadores también, ¿sí?, que hay que incluir otras cosas para poder llegar a un acuerdo. Y después que hay que trabajar para un acuerdo. ¿Y se está Porque trabajando si o no? son los títulos de las cosas, no quiere decir nada. O sea, estamos lejos, por lo que vos decís, entiendo que estamos lejos de un acuerdo. Ojalá hubiera un acuerdo en la Argentina con sustancia. Por ahora no veo al gobierno trabajando de verdad en que haya un acuerdo. Martín, muy interesante, muchas gracias. Te metiste en un tema simple hoy con ese tuit, pero dramático para los argentinos. Realmente yo no sé cómo el gobierno no reacciona
porque vos interpretaste bien, la gente está muy desesperada por esto del dengue, pero muy desesperada. En serio, mira, me acabo de enterar que está Raúl Jalil, el gobernador de Tucumán, de Catamarca, está con dengue también. Bueno, y toda la gente que uno Bueno, conoce todo el día, ¿no? Todo el día estamos amigos, familiares, amigos, sí, todo, sí, sí, sin todo. duda. No sabés, cada vez que salís y te pican los mosquitos, no sabés si vas a tener dengue o no. Sí, Y otra vez, hay una ausencia, es llamativo. Si hay algo que puede hacer un gobierno, aun si no tiene recursos, es tratar de educar, es tratar de claro. tranquilizar, es tratar de brindar información. No hay nada Vos sabés de que eso. otro exceso, yo creo que no quiso hacer una campaña porque significaba romper su promesa de que no iba a poner pauta en los medios. Mirá la estupidez de no querer, de por eso de no poner pauta, demoró y empezó la semana pasada la campaña nacional contra el dengue en los medios de comunicación tradicionales. Estamos todos locos, Pero estamos todos Pablo, locos. mira, yo creo que vos me has escuchado muchas veces. El gasto en publicidad oficial que no le da un servicio al ciudadano es una tontería. Es decir, cuando vos ves, no sé, te digo el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, para que no digan que critico el gobierno nacional. En un momento la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura tenía una pautaba algo que era en Buenos Aires vivir mejor es ley. ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada. Y de eso había un montón, Ahora, que un gobierno paute para hacer una campaña, no importa si es de seguridad, del calendario de vacunación, de cómo combatir el Claro, dengue, de cómo... es obligatorio. Pero ¿cómo no? Eh, pero Entonces bueno, como prometimos que no había pauta, no hacemos pauta. Bueno, está bien. pasamos de pautar cualquier cosa A nada. Por a eso, nada. ese es el gobierno excesivo. Totalmente me compro esa palabra, te la robo. Es el gobierno más excesivo que existe. Bueno, para mí, un campo enorme para trabajar en el medio y para fortalecer la oposición, ¿no? Y yo creo que más que fortalecer la oposición es fortalecer una mirada colectiva. Otra vez, ¿qué tipo de Estado queremos? Primero, hay otra manera de hacer las cosas. Así como él fue excesivo con la devaluación, y entonces fue excesivo con la inflación, y entonces fue excesivo con la pérdida de poder adquisitivo, así como fue excesivo en lo abrupto de la suba de las prepagas por el DNU, así como fue Ujú. excesivo en el aumento que permitió de los colegios al principio del año escolar, que alteró la dinámica de cualquier familia. Lo mismo que las tarifas, Pablo. ¿Tiene la gente la culpa de que le hayan atrasado las tarifas de 12, 16, 20 años? No, y no se puede No, recuperar de un día para otro, es es una de un locura. día para otro. ¿Cómo planifica alguien su actividad productiva si no sabe cuánto le va a llegar? Imposible. Entonces, este Imposible. es un gobierno que le gusta el exceso. Le parece que el exceso es una cualidad. Y entonces te dice, nunca hicimos nunca en la historia un ajuste tan grande. Mm. Sí, O sí. dejo de pautar todo a pesar de que tengo una epidemia de dengue. O dejo que las naftas suban 300%. Le gusta el exceso, le Sí, gusta lo sí. hiperbólico, le gusta lo exagerado. Bueno, Nosotros creemos que hay otra manera es de el hacer las cosas. exceso adolescente. Todos lo pasamos, pero el presidente no. Los acuerdos que dan previsibilidad, por ejemplo, vamos a las tarifas. Que haya subsidios o que haya atraso quiere decir que las tarifas subieron menos que la inflación. Para eliminar los subsidios o el atraso tarifario vos tenés que subir las tarifas más que la inflación. Lo puedes hacer en un día o lo puedes hacer en 4 años. Y Sí, si lo haces en 4 años, la oposición también te lo va a votar porque va a decir, bueno, en 4 años está resuelto el problema. Las claro. familias saben que van a hacer eso y se irán acomodando. Las empresas saben que no pueden depender más de los subsidios y entonces Ya también se se van van acomodando. acomodando. Claro. De la noche a la mañana no se puede. En la Argentina, si cambiáramos de rumbo colectivamente con acuerdos, todo sería menos costoso. Vos imaginate al presidente que le gusta mirar a los inversores. Un inversor que va a ver si gana plata en el corto plazo con los bonos va a entrar, porque dice, bueno, si hacen un mega ajuste fiscal tienen más plata para pagarme el bono. Si cobran menos los jubilados, hay más para pagar los bonos. Por Perfecto. eso fiesta en los bonos. Ahora, el que va a invertir de verdad quiere ver dos cosas. ¿Los cambios duran o no duran? Eso depende de acuerdos. ¿Sí? ¿Son sustentables o no si son por ley? No si son por un DNU que están parados o no en un lugar en la justicia está trabado o que una Cámara lo rechazó y la otra no lo quiere ni tratar o que es inconstitucional y entonces, ¿qué vamos a privatizar empresas con un DNU inconstitucional? Ya se hizo, si te acordás, con el Total. diputrucho en Sí, los sí. 90 que levantó la mano para la privatización del gas y no era diputado. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, hoy no sabés cuál es el tipo de cambio de la Argentina.
¿cuál está bien? ¿El de ahora o el de diciembre que decidió Milei? Entonces estamos combinando recesión con atraso cambiario. ¿Por qué alguien va a invertir, ¿sí?, de verdad en un país que es muy caro en dólares y que producto de eso, entre otras cosas, no crece? No, claramente no. Martín, gracias por esta larga charla, muy, muy interesante. Te mandamos un saludo y bueno, espero que puedas venir a Duro de Domar uno de estos días, me encantaría que vengas. Encantado, encantado. Bueno, un abrazo grande, Martín. Un abrazo para todos. Gracias. Muy interesante la charla, me parece que, nada, hablando exactamente